Gloria a Dios. Santo, poderoso Señor. Me da gusto verlos, así los quiero ver todos los días. Bueno, no todos los días, porque no todos los días hay culto, ¿verdad? Solamente hay los martes, bueno, oración lunes, martes, culto, miércoles. Bendito Señor. Aleluya. Así quisiera que estuviéramos todos mis hermanos, la verdad qué bendición, pero por una o por otra cosa, ¿verdad? Que no se puede. Pero quisiera que ya no hubiera ese obstáculos que a veces se presenta, sino que podamos estar juntos. Porque aquí se ven las sillas vacías. Y luego pienso y recuerdo cuando luego mi hermano Leobardo ha pasado aquí y luego dice, el Señor nos encuentre aquí, pero a veces pues, imagínense que el Señor viniera y están las sillas vacías. Poderoso Dios, luego digo, Padre, ayúdanos, que estemos preparados. El tema lo voy a dar en dos partes porque me gustaría darlo todo, pero no quiero que no se me aburran y que no se me duerman, sino que sea un tiempo. Uno quisiera pues no hablar mucho, sino dar la palabra para que todos vayamos creciendo y aprendiendo, amén. Pero a veces se va el tiempo, una hora no es nada, entonces igual puede que sea en dos partes y vamos a dar nada más quizá la introducción o otro poquito más. El tema es los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos versículos, mis hermanos, que hemos acabado de leer, están dirigidos a cristianos, a los santos, a los hijos de Dios. Y nos está dando una advertencia, que es la siguiente. Hermanos, con todo el corazón de verdad les digo, porque la palabra lo dice, no existe nada en nuestro corazón que Dios no conozca. Todo lo conoce. Todo lo conoce y todo lo ve. Y el propósito de estos textos es que entendamos lo que acabamos de leer, que entendamos que si Dios conoce todos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, no lo podemos engañar, ¿verdad? No lo podemos engañar a Él, es decir, no le podemos tomar el pelo, como dicen, no se puede. Su palabra dice en Gálatas, lo pueden apuntar porque si leemos nos vamos a tardar un poquito más, Gálatas 6:7. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Bendito Señor. Si usted siembra semillas de maíz, sería verdaderamente sorprendente que salieran calabazas, ¿verdad?
sería sorprendente. Yo sembré maíz. ¿Y qué está pasando? Pues estoy viendo calabazas. O sea, están ahí. La ley natural es que uno cosecha de lo mismo que siembra. Y este principio también explica en otras áreas de la vida. Por ejemplo, pongamos atención, si alguien murmura de sus amigos, perderá su amistad, ¿sí o no? Si tenemos una persona que le tenemos esa confianza, un amigo o una amiga, una hermana, que uno dice, pues yo me acerco a ella porque sí le tengo esa confianza. Pero de repente usted murmura de esa hermana o de esa amiga. Cada acción tiene consecuencias, tengamos presente. Si nosotros sembramos egoísmo, dice, cosecharemos aflicción y maldad. Pero si sembramos servicio a Dios, cosecharemos alegría y vida eterna. Ahora, esta es una pregunta. ¿Qué está sembrando usted? ¿O qué estamos sembrando? Quizá dirá, ¿por qué nada más nosotros y no se cuenta la hermana? Sí, ahora, ¿qué estamos sembrando? Analicemos nuestras vidas, mis hermanos. La palabra de Dios nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La gente donde caminamos, donde nos movemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos, ¿qué ve la gente de nosotros? ¿Qué ve en nosotros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ve los frutos del Espíritu? Que son el amor a mi hermano, a mi hermana, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso ve en nosotros. Reflexionemos en eso. La referencia en Gálatas 6:7, que les di ahí, la referencia del apóstol Pablo a cegar es una referencia a las bendiciones de la vida eterna, más que las bendiciones temporales, que el creyente cegará como resultado de sembrar su vida para el Espíritu. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Como Pablo también argumenta en 2 de Corintios, capítulo 2, en 2 de Corintios, capítulo 4, lo que el creyente puede esperar y experimentar en esta vida es la persecución y también, pues, quizá se escuchará un poco fuerte el sufrimiento. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a aguantar todo eso? Sí, pero el apóstol Pablo, me gustaría que alguien lo pueda encontrar y pueda leer 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. ¿Qué dice ahí? Y si alguien lo tiene, puede dar lectura. Si lo tiene mi hermano Leobardo, puede dar lectura, 2 de Corintios 4:17. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Eulogio. Gracias. Entonces aquí nos enseña la palabra lo que el creyente debe de estar preparado, lo que podamos pasar en esta tierra, en este tiempo, que estamos viendo que la maldad va en aumento y que difícilmente
persona escuche la palabra de Dios, ¿sí o no? Ya no quieren escuchar, te ofenden, te gritan. Pero el apóstol Pablo dice, aquí lo que acaba de leer mi hermano, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Yo lo voy a leer. Me gustaría si mi hermano Leobardo tuviera Romanos 8:18, y yo lo voy a leer en esta Biblia, Romanos 8:18. ¿8 qué? Romanos capítulo 8, verso 18. Santo, poderoso Dios. Aleluya, santo, bendito Señor. Capítulo 8 y verso 18. ¿Ya? Sí, mi hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, mi hermano. El apóstol Pablo también menciona los sufrimientos que los cristianos deben enfrentar. ¿Qué tipo de sufrimientos hemos de soportar? Para los creyentes del primer siglo hubo persecuciones sociales y económicas, y algunos se enfrentaron hasta la muerte, ¿sí o no? Lo vimos en los discípulos de Cristo. También nosotros debemos pagar un precio, los cristianos de este tiempo, ¿sí? Por seguir a Jesús. Por eso al inicio yo les dije que esta palabra que acabamos de leer es para cristianos, para los santos, para los que ya son verdaderamente, que ya estamos entendiendo para dónde vamos y a quién servimos y en quién hemos creído. Amén. Porque si esto le decimos a una persona que apenas llega a la iglesia por primera vez, no lo va a entender. Sí, en muchas partes del mundo actual los cristianos enfrentan presiones tan severas como las que enfrentaron los primeros seguidores de Cristo. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado en las noticias también. Han sufrido golpes, amén, por predicar el evangelio. Aleluya, es cierto. Entonces, aún en países donde se toleran o incluso se acepta el cristianismo, ha pasado esto, amén. Yo veía no sé qué tiempo, porque no me acuerdo, solamente me dolió mi corazón al ver en la Ciudad de México cuando un varón predicando la palabra y salieron unas personas que lo ofendieron tremendamente. Entonces está sucediendo aquí también, amén, tirándole agua, tirándole piedra, pero eso lo vemos aquí. ¿Y qué debemos hacer los cristianos? ¿Bajar la guardia? ¿Verdad que no? Los cristianos no debemos bajar la guardia, sino vivir como Jesús,
servir con más intensidad a Dios. ¿Sí? Renunciar quizás hasta los derechos propios, resistir las presiones de imitar las cosas de este mundo. Amén. Bendito Dios. Sin embargo, nada de lo que suframos podrá compararse con el gran precio que pagó Jesús para salvarnos, mis hermanos. Nada, nada. Entonces, lejos de que nos produzca una herida permanente, sí, el que nos enojemos, porque no es nada fácil. Amén. No es nada fácil. Es bonito servir a Dios y uno dice venir a la iglesia y yo sentarme aquí cómodamente, pero trabajar en la obra de Dios, verdaderamente estar ahí al pie y decir, Señor, yo quiero ser un siervo fiel, no importa lo que pueda venir. Amén. Entonces todo lo que pasamos, mis hermanos, para que nos animemos también, todo lo que pasamos nos prepara para recibir una gran recompensa eterna. ¿Sí? El sufrimiento en sí mismo no produce este beneficio, sino solo cuando se lo concibe desde la perspectiva eterna de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, ¿sí? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es decir, los sufrimientos y todas las limitaciones de este siglo. Aleluya. La gloria final que les aguarda a los cristianos es tan maravillosa, mis hermanos, de verdad, tan maravillosa, que las aflicciones del tiempo presente, aquí en esta tierra, en esta vida, yo escuchaba a alguien decir que apenas está conociendo la palabra, yo tengo miedo a meterme más, a conocer más, porque me puede desanimar, porque yo he escuchado que cuando uno sirve a Dios como que le vienen tantas cosas malas. Sí. Y estábamos ahí mis hermanas y hablando con él le decíamos, no es así, ese miedo no viene de Dios. Cuando uno sirve a Dios, el Dios Todopoderoso, venimos en las manos de Él y Él nos enseña cómo vivir en esta tierra, en medio de aflicciones, en medio de tantas cosas que a veces decimos, ya no puedo, estoy así, y nos viene el desánimo. Amén. Aleluya. Entonces, en comparación, como dice la palabra ahí que leímos en Corintios, y leímos, ¿verdad? Sí leímos Corintios, 2 Corintios 4:16. Sí. Aleluya. Que dice, nada de lo que suframos pueda compararse. Mis hermanos, nada de lo que suframos aquí en la tierra pueda compararse, como dice ahí, con el gran precio que pagó Jesús para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Usted lo ha analizado, el precio tan alto que Cristo pagó por nosotros, por usted en la cruz del Calvario? Aquí las palabras de Jesús mismo, cuando dijo en San Juan 15, ese no lo vamos a leer, apúntelo. Cuando dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Esto es cuando uno muestra
con su vida el fruto del Espíritu. Amén. Que dice Gálatas. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, ciertamente, pues muchos no van a querer escucharnos, muchos te van a ofender. Entonces, nuestro problema no debería desilusionarnos. Lo que usted está pasando, ni disminuir nuestra fe. Porque ¿en quién hemos puesto nuestra fe? ¿En quién? ¿En una religión? No. ¿Verdad que no? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? En Dios, en Cristo. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos de entender que nuestros sufrimientos tienen un propósito. Todo lo que usted está pasando como una hija de Dios, como un hijo de Dios, tiene un propósito. Amén. Nos debemos de gozar porque todo tiene un propósito, todo tiene un fin. ¿Sí? En realidad los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Nos recuerda el sufrimiento de Cristo por nosotros. 2, nos aleja del orgullo. Nos impulsa a mirar más allá de esta corta vida. ¿Sí? Nos da la oportunidad también para demostrarles nuestra fe a otros. Amén. A otros, animar a otros. Porque ¿cómo vamos a animar si nosotros estamos desanimados? Necesitamos ser ese instrumento, ese vaso, para que otros se animen. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Nos da también las oportunidades para demostrarles nuestra fe a otros. De todo esto Dios conoce y sabe cómo estamos viviendo. Amén. De todo esto, todo el sufrimiento, todo lo que nos está pasando, situaciones difíciles, problemas, ¿quién más lo sabe? Más que Dios. Amén. Dios lo sabe. Bendito sea su nombre. Y no podemos evadir a Dios. Por eso, mis hermanos, el autor de esta carta a los hebreos nos describe el poder que tiene la palabra de Dios. Pongamos mucha atención en esto. Utiliza expresiones extraordinarias que nos abre el entendimiento al respecto. ¿Sí? Y hay 7 características que menciona acerca del poder de Dios. Solamente yo creo que voy a explicar 3. Por eso le dije que va a ser 2 partes. En primer lugar, tenemos que la palabra de Dios es viva. Ese sí me gustaría que lo vayan checando, que leímos Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, la palabra de Dios es viva. Mis hermanos, la palabra de Dios no envejece, no pasa de moda, permanece viva. Esto es maravilloso saberlo, ¿sí o no? Porque permanece viva. No muere. Amén. No pasa. Exactamente. La palabra de Dios permanece viva para todas las personas. Para todas las épocas pasadas, presentes y las por venir. La palabra de Dios en todos los tiempos permanece viva. ¿Estamos de acuerdo? Permanece viva. No son como las obras que escriben los literarios, cuyas obras pueden quedar en el olvido. Amén. O que esos libros que
que luego dice, pues está en el olvido. La palabra de Dios no es simplemente una colección de libros o de palabras de parte de Dios o una manera de comunicar ideas. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Su acción en nosotros es viva, es dinámica y transforma nuestra vida. Usted se ha dado cuenta de aquí, de hace 5 años o 10 años, en este momento su vida es igual, ¿verdad que no? ¿Quién hace esa obra? Dios, aleluya, transforma las vidas. Mi hermano Eulogio, ¿dónde andaba hace 5 años? En las calles, ahí tirado. ¿Sí? Muy mal, pero mire su vida, ya es un hombre transformado. Bendito el Señor, es un hombre transformado por el poder de Dios. A Él sea la gloria. Por eso que dice que es la palabra, es viva, transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es algo con lo que todos nosotros pongamos atención en esto, porque de verdad, mis hermanos, Dios nos está hablando. La palabra de Dios es algo con lo que todos nosotros, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios está cargada de advertencias, ¿sí? De muchas advertencias. Y aquí se ha dado la palabra, se ha hablado la palabra, hemos escuchado la palabra a otro lado también. Hemos escuchado la palabra de Dios, de lo que Él nos habla acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de todo. Amén. Entonces no podemos decir un día que nos enfrentaremos, que estaremos un día delante de Dios, tarde o temprano. Uno puede decir, o quizá puede decir, Lili, yo estoy muy chiquita, igual pues es una adolescente, ¿verdad? ¿Quién tuviera la edad de Lili? Dios te bendiga, Lili. Qué bueno, de verdad, es una edad que uno... pues sí, la mente de un adolescente vaga mucho, pero de verdad cuando vienes a Cristo, nos enseña la palabra, si vienes a Cristo, el Señor te conduce a ese camino correcto, pero es necesario tenerlo a Él. Es una edad que no se valora. Exactamente, porque no sí. entendemos aún. No se valora y no se entiende la palabra de Dios, y por lo tanto la joven o el joven se va por el camino equivocado y no escucha las advertencias de la palabra de Dios. No lo escucha, lo pasa por alto, se brinca, no le interesa. No encuentra nada que la pueda detener o algo que pueda... No le llega todavía. No le llega, pero mire, eso es lo que vamos a ver ahorita, por eso pon mucha atención, Lili. Pero es algo que nosotros nos vamos a enfrentar tarde o temprano. La vida no la tenemos comprada. Como muere un niño, muere un joven o muere un anciano. La vida, de verdad, estamos en un hilo. Amén. Y nos vamos a enfrentar con esta palabra. La palabra de Dios está cargada de advertencias, y estas advertencias es dada por Dios a sus hijos. ¿A quiénes? A sus hijos. A sus hijos, que tenemos que ponerles atención. Debemos de ponerle atención, mis hermanos, porque si no le ponemos atención, de verdad, va a ser triste para nosotros. Yo me estoy contando porque todos debemos de poner atención en esta palabra, de las advertencias, de todo lo que nos habla el Señor en su palabra. Sí, estas advertencias las rechazamos
o las aceptamos? Si nosotros las aceptamos, tenemos la bendición. Vas a tener la bendición, Lili, para todos. Tenemos la bendición. Tenemos la vida eterna. Pero si la rechazamos de manera voluntaria, porque no me interesa, pues a mí qué, y no sé qué, y nos ponemos nuestro moño, como dice, no nos interesa. Amén. Y de manera voluntaria tenemos la condenación eterna. ¿Para dónde van? Los que no quieren obedecer y no quieren entender la palabra. Condenación eterna, que es el infierno. Así de claro está la palabra. Amén. Está en usted y en mí si la rechazamos o la aceptamos. Amén. Si queremos obedecer a Dios o queremos desobedecer a Dios, sabemos hacia dónde vamos. Y no podemos decir en aquel día cuando estemos delante del Señor, a mí no me dijeron eso, a mí no me advirtieron de eso, pero usted tenía la Biblia, usted tenía la palabra de Dios, usted lo pudo haber leído. Y nadie se va de esta tierra sin haber escuchado la palabra de Dios. Bueno, ese es el primer punto. En segundo lugar, la palabra de Dios que dice ahí en Hebreos es eficaz. Perdí aquí Hebreos. ¿Cómo dice? Eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz, santo, bendito Dios. ¿Qué significa? Que es la única que es capaz de transformar el corazón de un ser humano. Y lo estamos viendo, lo está usted viendo en su propia vida, lo estamos viendo en la vida de cada uno de nosotros, lo vemos en la vida de nuestros familiares que también se han convertido, han venido a Cristo, se han arrepentido, y esa transformación, ¿sí? Es la única que es capaz de transformar el corazón de un ser humano, un corazón de piedra, un corazón duro. Y yo creo que un día Dios va a hacer la obra así con Lili. Amén. Amén. Aleluya. La psicología tiene lo suyo, pero llega al nivel del alma, dice, pero no puede llegar al espíritu, que la Biblia nos dice, solo el espíritu tiene ese poder de penetrar hasta allá. Amén, hermana Tere. Solo el espíritu. Entonces, si nosotros queremos cambiar, si nosotros, mis hermanos, queremos cambiar genuinamente nuestras vidas, pongamos atención a esto, lo voy a repetir. Si nosotros queremos cambiar genuinamente, ser cristianos genuinos en nuestras vidas, o sea, cambiar el cambio genuinos en nuestras vidas, queremos ver eso, tenemos que obedecer. ¿Qué? ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque ella es eficaz, produce la vida de Dios y produce el carácter de Dios. Amén. Entonces la exigencia de la palabra de Dios requiere que tomemos decisiones. Amén. No solo debemos de oír la palabra, no solo debemos de oír. Si hemos leído ahí en Santiago, ¿verdad? De no ser oidores olvidadizos. No solamente oír la palabra. Bendito Dios. También debemos permitir que esta palabra moldee nuestra vida. Moldee nuestra vida. ¿Sí? Tercer lugar, tenemos que la palabra de Dios es más cortante
cortante. Así dice, ¿verdad? Ya vimos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Más cortante. Aleluya. Dice que corta de un solo tajo. ¿Sí? Y añade, es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, todavía más le aumentas, es decir, que es más cortante. Entonces, diría yo que un bisturí más actualizado, como lo conocemos nosotros en este tiempo. ¿Sí? Gloria a Dios. Mis hermanos, porque esta palabra transforma nuestra vida. Con la agudeza del bisturí de un cirujano. Y esto habla de que la palabra de Dios es, ¿estamos aquí? Que la palabra de Dios es extremadamente penetrante. Aleluya. Cuando alguien como usted se expone a la predicación de la palabra, esta palabra va a penetrar hasta lo más profundo. Yo a veces cuando se ha dado la palabra, aún en la alabanza, que yo siento las lágrimas que corre por mis mejillas, porque esa palabra de la alabanza, porque lo que cantamos es también sacado de la palabra de Dios, lo que uno le está diciendo a Dios, lo que uno está escuchando con sus oídos y lo estás cantando con tu boca y derramas lágrimas. ¿Por qué? Porque esa palabra está penetrando en tu corazón. ¿Sí? Aleluya. Porque es extremadamente penetrante. Cuando alguien como usted se expone, que pone su corazón sensible, porque es muy peligroso cuando uno tiene el corazón duro, ¿sí? Que pones tu corazón sensible, tú llegas a este lugar, tú no vienes a mirar otra cosa ni a tu lado cómo está, tú vienes a alabar a Dios y te vienes y te inclinas tu rostro y glorificas a Dios con todo tu corazón. Te olvidas ese tiempo que tú tienes para darle a Dios una hora, se lo das con todo tu corazón y lloras y gimes delante de Dios, porque la palabra de Dios está llegando hasta lo profundo, penetra hasta tu corazón. Amén. Y eso trae libertad a tu vida. Y empiezas a alabar a Dios, empiezas a glorificar a Dios y sales de este lugar diferente. ¿Sí o no le ha pasado? A mí me ha pasado, mis hermanos. Gloria al Señor. Santo Dios poderoso. Aleluya. Más cortante es la palabra. Bendito sea Dios, porque dice cortante que toda espada de 2 filos, o sea, todavía más dice la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces esta palabra transforma nuestra vida con agudeza del bisturí de un cirujano, y esto habla de que la palabra de Dios es extremadamente penetrante. Cuando alguien como usted se pone con un corazón sensible a todo, a la predicación, aleluya, de la palabra, esta palabra va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es sumamente penetrante. La palabra de Dios revela lo que somos. Santo, revela lo que somos y lo que no somos. Cuando hay dones, por eso debemos de anhelar los dones, hermanos. Porque cuando aquí el Señor quiere hablar a alguien, a un hermano, a una hermana, Dios quiere hablar y Dios entrega el mensaje. Y por medio de un vaso que Dios quiere usar, Dios habla cómo está la vida de nosotros. Cuando Dios dice, habla, Dios, un ejemplo, Dios le da la palabra a mi hermana Tere y habla esa palabra que Dios entrega a la vida de mi hermana Rufina.
sin que le diga nada, Dios sabe lo que hay. Amén. Entonces habla. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios revela lo que somos y lo que no somos. Porque a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? A Él no lo podemos engañar. ¿Hasta dónde puede penetrar la palabra de Dios? ¿Hasta dónde? Aleluya. Bendito Dios. Hasta lo más profundo. Pero ahora viene una pregunta aquí. ¿Hasta dónde puede penetrar la palabra de Dios en un ser humano? Nos dice el texto. El texto mismo nos dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra hasta habla de profundidad. Penetra hasta el centro de nuestra vida moral y espiritual. ¿Y qué hace? Discierne lo que está dentro de ti y dentro de mí. Dentro de nosotros, mi hermana Tere. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana Tere. Aleluya. Discierne lo que está dentro de tu corazón, tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo. Porque podemos tener una carita de yo no fui, pero ¿quién conoce el corazón? Dios. Aleluya. Entonces, porque es profunda, sumamente penetrante. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo llega. Es hasta partir el alma y el espíritu, dice ahí, ¿verdad? ¿Lo está leyendo? Hasta partir el alma y el espíritu. Hasta hacer esa división del alma y el espíritu. La Biblia utiliza la palabra griega, dice psique, refiriéndose al alma, y que generalmente se refiere a la vida. Aleluya. Todos los seres vivos, es decir, nosotros los seres vivientes, tiene el neuma, o sea, el espíritu que es distintivo, exclusivo de los seres humanos. Es la que nos permite, lo que le permite a usted pensar y razonar. ¿Sí? Y mira más allá de lo terrenal y poder mirar a Dios, pensar en nuestra eternidad. O sea que reflexionamos, porque pensamos, ¿verdad? Después de que partimos de esta vida, si el Señor no viene, pues pensamos que vamos hacia una eternidad, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos despiertos? Digan gloria a Dios. No se escucha parejo. Digan gloria a Dios. Aleluya, santo. Mis hermanos, y los animales no tienen esta capacidad. Solo los seres humanos razonamos, ¿verdad? Solo los seres humanos razonamos y los animales no razonan. Ellos no piensan en su eternidad. Nunca se ha visto una manada de leones adorando a Dios, ¿verdad que no? Nunca se ha visto algún animalito. Por decir, Lili, aquí le voy a preguntar para que no se me duerma. ¿Tu gatito lo ves adorando a Dios? No. Ningún animalito se postra para adorar a Dios. No. Solamente los pajaritos tempranitos también. Los pajaritos sí adoran a Dios, que le cantan a Dios, pero otros animalitos no. Que estén ahí postrados, estén hincados, ¿verdad? Que no adoran a Dios, como usted y yo. Nunca se ha visto algún animalito postrado y adorando a Dios, porque ellos no razonan, ¿sí?
en ese sentido, pero nosotros sí. Por eso es para usted y yo la palabra de Dios. Es para nosotros la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Es para nosotros. Aleluya. Aquí todavía sigue la descripción de hasta dónde puede penetrar la palabra de Dios. Dice, penetra hasta las coyunturas, dice, ¿verdad? Que son las uniones de nuestros miembros en el cuerpo. Son las articulaciones, pero ahí no se detiene, sino dice que llega hasta los tuétanos, ¿sí dice, verdad? Llega hasta los tuétanos. Hasta dentro del huesito, ¿no? Sí, dentro del huesito. Llega hasta dentro de los huesitos, exactamente, los tuétanos. Que es lo que está dentro de los huesos, la médula. Pasa los cartílagos, los tendones. Amén. Aquí nos está describiendo el poder que tiene la palabra de Dios para penetrar en el corazón del ser humano, mis hermanos. El poder que tiene esta palabra de Dios, porque es viva. Ahora bien, esto tiene la palabra de Dios, tiene el poder, porque eso es lo que dice. ¿Qué dice? Que es eficaz. Amén. Y tiene poder, porque está viva. ¿Porque está qué? Viva. Está viva. Entonces, mis hermanos, sacando este tema, el problema radica no en Dios. Pongamos atención en esto. Porque Dios sí nos quiere perdonar, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere salvar a todo ser humano, Dios nos quiere transformar aún cada día más y nos quiere bendecir. Pero el problema está, ¿en dónde creen ustedes? En la actitud que tiene el corazón de la persona, que no escucha la palabra de Dios. Porque puede rechazarla o puede abrazarla. Puede creerla o no puede, o lo puede menospreciar. Está en uno. Y la decisión que cada quien tome es la que va a determinar tu eternidad y mi eternidad. Y ahí está la oferta de Dios. Él da su palabra. Ahora nosotros los cristianos se nos está diciendo y se nos está enseñando de ese poder de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Levanten las manos los que estamos entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué discierne la palabra? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra que resulta es discernir. La palabra de Dios discierne los pensamientos, ¿sí? Describe todo aquello que se relaciona con el juzgar de Dios. Él es el único que tiene ese poder y esa capacidad, puesto que solo Él es el único que puede conocer nuestros más íntimos pensamientos. ¿Qué puede conocer el Señor, Lili? Nuestros más íntimos pensamientos. Él es el único que conoce las inclinaciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, solo Él puede juzgar y esa es la manera, amén, que ningún ser humano tiene esa capacidad. Ahora, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón? Esta es una pregunta. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro corazón? No se me amontonen, mis hermanos. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo está
está nuestro corazón? Por la actitud. Por la actitud, dice mi hermana Eli. Mi hermano Eulogio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo está nuestro corazón? Pues por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, porque Él habla a los pensamientos torcidos. Dios juzga los pensamientos torcidos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace en lo profundo, por eso entra en los malos pensamientos, donde se acumula todo lo malo. Amén. Bendito Dios. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros nos damos cuenta cómo es que estamos. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿O me equivoco? Sí. Por medio de la palabra de Dios es que nos damos cuenta cómo están nuestras vidas. Usted y yo que hemos leído la palabra, por eso la palabra es viva, porque nos habla al corazón. Y esta es la razón por la cual uno no puede entender que un cristiano, mis hermanos, sea incrédulo. Dios dice que no sea hallado en nosotros corazón malo de incredulidad. En mismo hebreo nos habla el Señor, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Dios dice que no sea hallado en nosotros eso. Como un cristiano es incrédulo? Sí lo hay. Por el corazón que se va enfriando. Por lo tanto, si ya está frío, pues ¿qué pasa? Se endurece. Amén. ¿Me permite, hermana? Sí. Cuando no lo permitimos que pasa, que muere en nuestro corazón, o sea, que escuchamos la palabra nomás de afuera, pero no la aceptamos en el corazón, entonces pues Se endurece. se va endureciendo, ¿no? Entonces pues Ya no hay sensibilidad. Nos da igual si escuchamos las advertencias de Dios, nos da igual si Dios habla a nuestro corazón, ya no hacemos nada, no reaccionamos, nos quedamos estáticos, no reaccionamos. Y lo que el Señor quiere es que reaccionemos. funcionemos y pues ahora sí que lo permite, ¿no? Y entregarle tu corazón, entregarle tu vida, y aquí estamos para obedecer y para recibir sus palabras, y porque pues no me quiero quedar atrás. Entonces es cuando yo le permití que el Señor está. Él está presto, dice, cuando venimos a Él y nos arrepentimos. Amén. Y le decimos, Señor, pues me he enfriado, perdóname, ayúdame. Amén. Entonces, aleluya, con esto terminamos. Es triste que haya un corazón duro, porque el corazón se va enfriando y empiezas a caer en la incredulidad. Y empiezas a dudar de Dios, empiezas a dudar de la palabra de Dios. Empezamos a dudarle de lo que Dios puede hacer. Empezamos a dudar de Dios. Y luego viene la palabra y nos habla y te confronta y uno se resiste y uno dice, ay, no es para tanto, ¿a poco esta palabra es para mí? En vez de tener un corazón humilde, como decía la hermana Lupita, es corazón humilde, mi hermana Lupita, venir y reconoces que no has actuado bien, y claro que Dios nos perdona. Amén. Ahí nos quedamos. Fue entendible, ¿verdad? Que esto estuvo muy explicable, la palabra de Dios.
y mis hermanos, está en nosotros. Depende de uno si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. De ahí se va a ver nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra entrega a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie para que entendamos, va a continuar. Espero que estemos todos